Donald Trump no era el clásico candidato a presidente, impulsivo, excesivo y sin experiencia política. Sin embargo, desafió todos los pronósticos y tras dejar atrás a 16 experimentados rivales en la primaria del Partido Republicano, se impuso a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones nacionales. Antes de la campaña, era conocido por su inmensa fortuna, por sus hoteles de lujo y por ser el animador estrella del programa El Aprendiz. Durante la campaña propuso detener la inmigración clandestina con un muro en la frontera mexicana. Sí, vamos a hacer el muro y sí, México lo pagará 100%. También prometió prohibir la entrada al país de inmigrantes provenientes de naciones con una historia probada de terrorismo. Donald Trump llama a una prohibición total a los musulmanes de ingresar a Estados Unidos. Sus propuestas y su cercanía con Rusia fueron cuestionadas por distintos líderes internacionales, pero él rechazó distanciarse del Kremlin. Desembolsó 56 millones de dólares de fondos propios para financiar su campaña y prometió conducir al país como sus empresas, pese a que muchas han quebrado. Se negó a publicar sus declaraciones de impuestos y reconoció que no había pagado impuestos federales por años. Escándalos como el que provocó un video de 2005 en el que se vanagloriaba de manosear mujeres no lograron hundirlo. Estas afirmaciones viciadas sobre mí acerca de una conducta inapropiada con mujeres son total y absolutamente falsas. No solo se refirió de mala manera a las mujeres, a los mexicanos o a los musulmanes, sino que llegó a desafiar la democracia al anunciar que no estaba seguro de si aceptaría los resultados electorales. Quiero prometer a todos mis electores y a todos los estadounidenses que aceptaré totalmente los resultados de esta grandiosa e histórica elección presidencial si soy el ganador. Donald Trump nació en Nueva York y es el cuarto de 5 hijos de un promotor inmobiliario neoyorquino. Fue enviado a una escuela militar para intentar calmar su temperamento explosivo. Tras estudiar negocios, se unió a la empresa familiar, tomando el control en 1971. Hasta 2015 fue copropietario de los concursos Miss Universo y Miss Estados Unidos. Se divorció 2 veces y es padre de 5 hijos, 3 de los cuales lo ayudaron en su campaña. Bueno, amigas y amigos, queremos darle la bienvenida esta noche aquí a Código País a María Lorente. ¿Cómo estás, María? Muy bien, redactora en jefe de la Oficina para América Latina en AFP, fue corresponsal en Bruselas y también en Los Ángeles. Sí. Álvaro Díaz de Medina, un gusto que nos acompañes. ¿Qué tal? Doctor en Derecho, historiador, analista, diplomático, embajador en los Estados Unidos entre 1995 y 2000. Y el señor Martín Sartú, compañero de tareas, amigo personal. Martín, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto enorme que estés con nosotros. Bueno, y a ver, empezamos contigo, Martín, que jugás de local, ¿no? Sorpresa enorme. ¿Qué decir? Hace menos de 24 horas que ha ganado Donald Trump las elecciones de los Estados Unidos. La sorpresa sí fue mayúscula. Creo que muy poca gente podía considerar que iba a haber una victoria ayer en la jornada de la magnitud que fue, porque fue bastante clara. Si bien el voto popular fue para Hillary Clinton, el voto en el colegio electoral, claramente en los estados donde había que imponerse se impuso Donald Trump. Y lo que viene es lo que importa. Pensar en la triple dimensión importante de Estados Unidos como potencia global, en el sentido de uno de los actores o el actor preponderante en materia de seguridad, en materia comercial, cambia la arquitectura comercial por la tónica que le va a imprimir Donald Trump, y después Estados Unidos como promotor de valores en el tablero global. En esos 3 aspectos Trump tiene posiciones que van a cambiar un poco cómo está hoy funcionando la estrategia a nivel internacional. La pregunta es, digamos, ¿ganó Trump? ¿Perdió Hillary? Es decir, ¿cómo lo ven en ese sentido? Porque Hillary llegaba con buenos apoyos, había salido durante su campaña Obama a respaldarla, estaba Clinton, muchas celebridades también la habían apoyado y las encuestas le daban unos puntos de ventaja. No, yo creo que sí, que Hillary perdió. Hillary perdió porque no logró captar, no logró seducir a un electorado, no logró seducir a los jóvenes de Estados Unidos, no tenía carisma, no logró. Eso se vio durante toda la campaña, se veía al final de campaña que ella como que yo creo que incluso hoy, en el discurso que dio hoy cuando reconoció la derrota, como que se mostró por primera vez, realmente hizo un discurso, cuando dijo, bueno, esto va a doler por mucho tiempo, fue como que veías que realmente estaba conmovida, emocionada, que
Y eso es lo que la criticaban, ¿no? Esa frialdad, esa cosa del establishment, esa cosa tan dura como política, y bueno, eso creo que es lo que le jugó en contra. Entonces, yo sí creo que perdió ella, sí creo también que perdió Obama. Que perdió Obama también. Ajá. Sí, porque, digamos, lo que vemos es que todo lo que se vio en estas elecciones es que la gente votó también contra la política de Obama, ¿no? Sí. Contra la política, digamos, el Obamacare, por ejemplo, es una de las cosas que más fuerte tomó Donald Trump y bueno, y ahora se vio claramente que nada, que... Ajá. Entonces, sí, hubo digamos, una derrota para el Partido Demócrata, sí. Totalmente. Álvaro, ¿y tu punto de vista? Porque estamos hablando de un analista, pero también un hombre que ha sabido ser embajador en Estados Unidos. No, yo coincido en líneas generales con lo que aquí se ha dicho. Obviamente esto es un cachetazo a la administración demócrata. Basta ver los resultados en los distintos segmentos. Por ejemplo, allí donde el Partido Demócrata más apostó a un triunfo, como puede ser el voto de las minorías étnicas o como puede ser el voto de las mujeres, el mensaje era muy claro, focalizado a esos sectores, ha sido un rotundo fracaso. En primer lugar, las mujeres han votado exactamente en el mismo nivel que lo habían hecho por Mitt Romney en las elecciones del 2012. En el caso de la población, de los votantes negros, por ejemplo, han disminuido el número de votos con relación a las elecciones de 2012, lo que habla a las claras de un desencanto incluso entre ese sector de la población que tenía al primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos como referente, de haber visto que aquello que parecía una promesa en 2012 no se materializó. Basta ver lo que fue Ferguson, lo que fue el movimiento Black Lives Matter, para comprender el grado, digamos, de exasperación del problema étnico en los Estados Unidos. Entonces, la suma de eso y el agregado del voto llamado hispano o latino, claro. En donde supuestamente estaba la fortaleza del Partido Demócrata frente a un candidato que estaba advirtiendo que va a construir un muro físico a lo largo de la frontera con México y que lo van a pagar los mexicanos. Y frente a esa amenaza cierta, concreta, que parecía un insulto a la minoría latina de los Estados Unidos, ¿qué estamos viendo en el resultado electoral? Bueno, pues que han votado más latinos o hispanos por Donald Trump de lo que lo hicieron por Mitt Romney en el año 2012. O sea que fue brillante el enfoque que le dio Trump a todo esto, ¿no? Fue brillante. Yo no sé si fue brillante o por lo menos fue feliz en el sentido de que obviamente Trump estaba hablando hacia una campana acústica que no es la campana acústica que nos estaban transmitiendo ni los medios de comunicación, ni las encuestadoras, ni la academia, ni lo que yo llamo el comentariado, que es todo ese sector de artistas, de charlatanes, que son los que van formando una opinión pública internacional que ya vemos que no es la opinión real de la gente. Claro. Hay una desconexión, eso se ve notable entre los medios de comunicación, entre nosotros, pero no solo con las celebridades, sino también sociólogos, analistas, o sea, y eso no es la primera vez que pasa, y eso también es lo interesante, porque ¿cómo está pasando esto? Lo vimos en el proceso de paz de Colombia, lo vimos con el Brexit. Entonces, evidentemente hay algo que hay una desconexión con electorado, es el tipo de electorado de gente que no habla, que no dice lo que va a votar, y en este caso es el voto blanco, obrero, que Trump supo capitalizar. Él supo llegar a ellos, supo con todas estas políticas que estamos hablando, migratorias, de seguridad, etcétera, él supo captar el miedo y también cierta insatisfacción de esa gente. Bueno, más que cierta insatisfacción, una gran insatisfacción. Por ejemplo, lo hizo en Michigan, que él fue su último acto de campaña. Y bueno, y lo dijo claramente, ahí se refirió a los mexicanos y logró que la gente hablara, que gritara contra el muro, que a favor del muro, que México pague por el muro. Es decir, supo hacer eso y eso no lo supo hacer Clinton. Es un gran observador internacional también, él o quienes lo rodean. De alguna manera Donald Trump
No es menor el apunte, ¿no? Agitó, No es menor el apunte. No, a ver, cuando él agita la bandera del miedo en el sentido de decir vamos a proteger los puestos de trabajo poniendo una barrera física o poniendo mayores trabas a los inmigrantes y demás, es lo mismo que también se está viendo o lo que están diciendo algunos líderes de ultraderecha en Austria, en Hungría, en Holanda, en Alemania también o en Grecia, están diciendo lo mismo. Cuando se dice vamos a poner barreras o algún tipo de filtro en lo que tiene que ver con los inmigrantes que llegan a vivir aquí por el tema seguridad, terrorismo, etcétera, también son los mismos valores. Ve que eso está pasando y que ese discurso está creciendo en Europa y de alguna manera también cala hondo. Apuntó muy bien a quiénes le tenía que hablar, de qué forma tenía que decir las cosas y si bien sonó grandilocuente, muy burdo y muy torpe a veces decir vamos a construir un muro, las mujeres son esto, o utilizó frases que no fueron felices, poco importó. Gente, el votante... Eso es lo increíble, que no importó todas esas... Porque fueron ataques. Fue una campaña con muchos ataques personales. Fue una campaña de las campañas más duras. En uno de los debates dijo, si yo soy presidente, a usted le voy a formar una comisión, un tribunal especial para procesarla. Sí, él dijo, la amenazó con llevar a la cárcel. Y anoche en el discurso dijo, le agradezco mucho el servicio que prestó como presidente y demás. O sea, ese cambio es increíble, ¿verdad? Exacto. Y otra cosa interesante que decía él es el voto latino, justamente. Porque ganó Florida, ¿no? Es decir, exactamente, Trump ganó Florida. Y eso, durante toda la campaña se pensaba el voto latino como el gigante dormido, como decía. Pero ese gigante dormido sí salió a votar, pero no votó masivamente por Hillary Clinton como se pensaba, votó por Trump. O sea, ahora en las últimas decían que 6 de cada 10 votaron en favor de Clinton y 4, o sea que no es un voto masivo en favor de Hillary Clinton. Y eso fue una gran sorpresa también. Claro, Álvaro, ¿qué ibas a decir cuando hablamos Bueno, de que Florida? en el caso de Florida hay un componente adicional que es el componente etario, que también es algo que descuidaron los comentaristas. Es decir, la población, uno de los sectores que fueron más abandonados por los demócratas fue precisamente el de los votantes de más de 60 años. Aquellos en los cuales ha impactado más la catastrófica reforma sanitaria de la administración Obama, que no es además sino una continuación de una iniciativa que tuviera Hillary Clinton siendo primera dama de los Estados Unidos. Es decir, esto se arrastra de mucho tiempo. El desprestigio de la figura de la señora Clinton es muy grande, porque la señora Clinton, a diferencia de Trump, que incurrió en conductas que son bufonescas, despertó el desinterés del elector. A diferencia de la señora Clinton, que aunque no fue bufonesca en su conducta, siempre ha tenido situaciones o ha enfrentado situaciones en donde ha bordeado la ilegalidad, ciertamente la inmoralidad, las malas prácticas que quedaron en evidencia hasta los últimos días de la campaña. Yo creo que la señora Clinton es muy responsable por su conducta del mal manejo de su campaña. Su campaña ha sido manifiestamente sucia en el manejo que hizo a través de los medios de comunicación. Y eso la gente lo percibió. Y eso es el factor que explica este enorme desenlace en donde tenemos una candidata a presidente que se supone que tenía la mejor experiencia, la mejor exposición pública, había hecho un cursus honorum profesional como para llegar a ser presidente, versus un candidato que no tenía ninguna experiencia política, y la razón por la cual el electorado se volcó en esta reviravolta que tanto sorprende es por el hecho de que no confió en la señora Clinton. La señora Clinton era una candidata poco confiable para el elector. De hecho, fueron menos los demócratas que fueron a votar en la jornada de ayer que en otros años. O sea, siendo una elección en la que en la convocatoria a salir a votar fue hasta el último minuto en cada uno de los estados, votaron muchos menos demócratas de lo que se acostumbra. Incluyendo los jóvenes. Exacto. Los jóvenes que también fueron la columna vertebral de esta campaña, en donde si el partido, hoy mirado en retrospectiva, si el Partido Demócrata hubiera optado por un populista de ultraizquierda como era el señor Sanders, probablemente hubiera tenido un desenlace más feliz que el que tuvo con la señora Clinton. Nos permite un instante nada más. Alfonso, vamos a hablar con Alfonso para que Ignacio Munyo también nos cuente alguna de las historias que tiene por allí. Adelante. Exactamente, gracias Aldo. Sí, decíamos más temprano, iba a estar con nosotros el economista Ignacio Munyo. Gracias Ignacio por estar con nosotros esta noche.
Premio Nacional de Economía 2014, docente, tiene un largo currículo, docente en la Universidad de Montevideo, pero en particular, además, él estudió en Chicago, 3 años. ¿En qué años estuviste, Ignacio? Desde el 2006 hasta el 2009. O sea, conoció la sociedad norteamericana por vivir ahí, pero además tuvo la peculiaridad de estar muy cerca del hoy presidente Barack Obama, de su familia. Su esposa Valentina Yergui fue la profesora de tenis de las hijas de Obama. Sí, la verdad que estábamos justo en el momento de la campaña, hace 8 años. Barack Obama vivía en Chicago porque era profesor de la Universidad de Chicago, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago. Vivía en una casa en el mismo barrio que vivíamos todos los estudiantes de la universidad. O sea, nosotros no es que vivíamos dentro de una muestra representativa de la sociedad americana, era un ambiente universitario, de profesionales, de docentes, como es esa comunidad asociada a la universidad. Lo interesante es que cuando... Yo esto lo cuento muchas veces como ejemplo de lo que es la sociedad americana o lo que era en aquellos tiempos, de que había una profesora uruguaya que hacía muy poco, que estaba dando clase en el club más importante de tenis de Chicago, llamó Michelle Obama, que ya había ganado las primarias, era la futura primera dama, para pedir profesoras para sus hijas. Y en el club, que había más de 60 profesores, la gran mayoría americanos, recomendaron a una uruguaya que hacía 6 meses que estaba, porque pensaron que era la que mejor les podía enseñar a unas niñas chicas que morían en aquel momento, Sasha y Malia Obama. Por lo tanto, ejemplo de que el país de oportunidades vivido en carne propia a nivel familiar. Después de ahí se generó una relación muy buena, pues realmente lo que me cuenta Valentina, yo no tuve la suerte de ir porque la seguridad ya era gigantesca en la clase. Imagínense que el servicio secreto estaba en todas las canchas de alrededor, camionetas negras en la puerta, hasta helicópteros. Pero las charlas que tenía Valentina con Michelle eran impresionantes. Es una mujer de una sensibilidad social, un valor afectivo gigantesco. Que dicho sea de paso, cuando nació nuestro primer hijo, Justino, nos envió desde la Casa Blanca un sonajero en el baby shower que le organizaron allá. O sea, hay gestos muy queridos. Y yo siempre cuento que el día que se iban, porque después que ganaron la elección se iban a vivir a Washington, Valentina le llevó de regalo para probar galletitas María con dulce de leche, como un postre típico uruguayo de lo que se puede acceder en Chicago para armar, ¿no? El carisma de ella parece contrastar con lo que recién comentaban de Hillary, ¿no? O sea, ¿cómo recordás aquella campaña en relación a esta? Aquella la viste en persona, esta de lejos, y el papel que jugó Michelle y el propio Barack Obama. No, totalmente distinto. En aquel momento la esperanza era la palabra que más se repetía. Era un momento de fuera. Yo recuerdo haber ido la noche que ganó al Grand Park en Chicago a vivir ese acto, las palabras el día que ganó. Era realmente impresionante. Era el Yes We Can, era el cambio que se venía, la expectativa. Era una atmósfera impresionante que se vivió, totalmente distinto a lo que hemos tenido en este proceso electoral, ¿no? ¿Y cómo ves hoy, unos cuantos años después, el hecho de que se esté diciendo que también esta derrota de Hillary, de algún modo, es un juicio negativo respecto a ese hombre cercano a ustedes, que fue Barack Obama? Puede ser que algunas de sus políticas no sean valoradas por gran parte de la población americana. Hay mucha crítica también en la política internacional, no solo del Obamacare. Es difícil tener una opinión desde acá de por qué es así percibido. Yo no tengo una opinión formada de eso. Yo creo que hay aspectos que son para destacar de lo que hizo el gobierno de Obama. Hay otros que obviamente se pueden haber mejorado, pero yo no tengo opinión formada de que ¿La economía, por ejemplo, qué pasó con la economía? Bueno, la economía tuvo una recuperación muy fuerte después de la crisis del año 2008, que fue la crisis más profunda desde la Gran Depresión. Y no solo es Obama, que hay que entender que había un manejo de la Reserva Federal muy importante, con Ben Bernanke en su momento, que era el presidente de la Reserva Federal, que, dado que era un gran estudioso de la Gran Depresión, tomó políticas totalmente opuestas a las que se llevaron a cabo en principios de los 30, donde la restricción monetaria que hizo la Reserva Federal en aquel momento generó una depresión. Y aquí, en el 2008, había una situación similar, pero la inyección monetaria, lo que fue el proceso de compra de bonos por parte de la Reserva Federal para inyectar dinero, evitar que se corte la liquidez de la economía. Esto es consenso, se piensa así, que fue uno de los factores fundamentales para la recuperación de la economía. Así que más allá de lo que hizo puntualmente Obama,
En Estados Unidos hay una Reserva Federal que es independiente. No primó, no primó en la voluntad de los electores ese resultado. Bueno, Estados Unidos hoy tiene una situación económica de muchos años de crecimiento fuerte, un nivel de desempleo muy bajo, por debajo del 5%. No es que hay una masa de trabajadores desocupados que presionan. No, el desempleo está en niveles bajísimos. Sin embargo, el discurso de Trump apuntaba a eso, ¿no? Y llegó. Es misterioso, por lo menos para mí, para mi capacidad analítica. Claramente hay, como se decía recién, un cortocircuito entre una realidad que se percibe y una realidad que se piensa que se está entendiendo por parte de los analistas. Ignacio, la gran pregunta de cara al futuro, ¿cuál puede ser o cuál va a ser el impacto de esta elección en la economía norteamericana y en países tan pequeños en la parte económica como el nuestro? En materia económica hay dos grandes líneas que tiene planteadas, o por lo menos que planteó la campaña. Primero es impositiva, plantea reducir impuestos a las empresas, a los grandes ingresos, y con eso él plantea, como esto no es algo alocado, esto es tradicional de los republicanos, que una menor carga impositiva va a redundar en un mayor nivel de actividad y en los hechos no se va a generar una gran pérdida de recaudación. Eso es una historia que se repite siempre y a veces funciona, a veces no. Por el lado de la parte exterior es donde más me preocupa a mí, porque ahí sí este discurso proteccionista que ha tenido durante toda la campaña, que de hecho está totalmente alejado de la realidad, porque se dice que el NAFTA fue nefasto para Estados Unidos y es falso. Hay infinidad de estudios que demuestran que fue muy beneficioso para Estados Unidos el NAFTA y muy beneficioso para México también. Se habla de que se va a hacer todo lo posible porque Estados Unidos salga del TPP o que no se termine de comprobar. Pero cuidado, porque ahí es el Congreso el que tiene que resolver, no es Trump. Y ahí entran todos los temas de qué influencia puede tener Trump en este Congreso con mayoría republicana cuando ha tenido los cortocircuitos que todos sabemos que tuvo durante la campaña. Hay una persona clave, va a ser el vicepresidente, que es una persona del establishment republicano, que va a tener un contacto directo con el Congreso y el diálogo, y ahí se verá. Hoy es muy prematuro, hoy cualquier cosa que se diga son especulaciones, porque hay que ver de las barbaridades que se dijeron en la campaña, cuántas se terminan de llevar en la práctica. Para Uruguay, creo que hay impactos de corto plazo, que vienen por el lado financiero y fundamentalmente con lo que pueda pasar a la luz de este resultado, con la decisión que tome la Reserva Federal el 14 y 15 de diciembre cuando se reúna para ver si sube la tasa. Antes de la elección había un consenso de que se iba a subir la tasa por primera vez en el año. Eso obviamente iba a generar un impacto en una suba del dólar, una retracción de los ingresos de capitales a las economías emergentes en general y a Uruguay en particular. Eso parece que no va a pasar, porque esta incertidumbre genera en Estados Unidos, a menos que en estos días haya una serie de anuncios de Trump parecidos al discurso que dio hoy, luego de asumir, que ya moderó bastante lo que venía siendo el discurso previo. Pero en la medida que siga la incertidumbre, es probable que no haya suba de tasa de interés y por lo tanto tengamos condiciones financieras más amigables en el corto plazo que las que tendríamos si ganara Hillary. Ahora, en el largo plazo, ahí se generan los problemas de si el proteccionismo se termina de concretar, obviamente que para nosotros es una barrera que nos complica y nos genera problemas que antes en teoría no teníamos, pero obviamente eso tendrá que concretar, ¿no? Ignacio Muncho, muchísimas gracias. Lo que parece claro es que no hubo una corrida provocada por terror como parecía. Yo creo que está internalizado de que hay que ver lo que se dijo y qué es lo que se termina por cumplir. Muchas gracias de vuelta por estar con nosotros. Gabriela Santini tiene algunas de las ideas más importantes que planteó Trump en la campaña. Sí, precisamente vamos a hablar de lo que se dijo durante la campaña, qué cosas prometió Trump durante esta campaña de Estados Unidos. Lo primero que vamos a ver es hablar de inmigración en la placa siguiente, porque no se puede hablar de Trump si no se habla de inmigración. Este ha sido un hilo conductor a lo largo de su campaña. Él piensa que hay que restringirla porque es una amenaza a la seguridad. La primera medida que propuso fue realizar un muro en la frontera con México con alta tecnología, incluso con detectores de túneles subterráneos para que no se pudiera filtrar nadie y que además eso debía pagarlo México. También habló de deportar gente. Hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Llegó a decir, luego los avisó, dijo, bueno, los que están altamente cualificados capaz que no, pero llegó a hablar de deportar a los 11 millones de indocumentados, aunque no dijo cómo lo haría, que ese también es un tema importante y el costo que eso tendría. Por otro lado, también llegó a hablar de prohibir la entrada a musulmanes, por lo menos en los países que tienen un historial probado de terrorismo. También habló de hacerles test
ideológico para los inmigrantes que quieren entrar a Estados Unidos, para ver si comparten los valores de Estados Unidos y respetan a los estadounidenses. Habló también de abolir la obtención de ciudadanía que se da solo por nacimiento, es decir, los inmigrantes que nacen en Estados Unidos y tienen automáticamente ciudadanía. Y bueno, también habló del tema refugiados, no se mostró favorable a este tema, llamó abiertamente a cerrarles las puertas. Vamos a hablar ahora de la economía, lo que estaban hablando recién con Muncho. Bueno, Donald Trump piensa que parte de los problemas de Estados Unidos tienen que ver con el libre comercio, sobre todo la pérdida de empleos por la deslocalización. Eso es cuando las empresas llevan sus empresas a otro país donde es más barato producir. Así que se opone a tratados de libre comercio, como por ejemplo el Acuerdo Transpacífico que Estados Unidos tiene con otros 11 países del Pacífico, también con el NAFTA que mantiene Estados Unidos con México y Canadá. También habló durante la campaña de cobrarle aranceles a productos que llegan a Estados Unidos, sobre todo los de China, llegó a hablar de un 45% de impuestos, y también a los de México un 35%. Se refirió también a castigar a las empresas que trasladan, como decíamos, la producción a otros países, que deslocalizan, aunque no dijo de qué manera, y también habló de baja de impuestos, algo que señaló Muncho recién para reactivar la economía, sobre todo lo que tiene que ver con el impuesto corporativo, bajar lo que se le cobra a las empresas de 35 a 15%. Acá tenemos un punto que nos importa a todos en el mundo, que es la política exterior. Bueno, dijo que quería reforzar la lucha contra el Estado Islámico, sobre todo cortando el acceso al petróleo de los yihadistas. Habló de métodos mejorados de interrogación para sospechosos terroristas. Mencionó, por ejemplo, el tema del submarino seco en una entrevista. Y también todo lo que tiene que ver con la relación con los organismos internacionales, como por ejemplo con la OTAN. Dijo que Estados Unidos podría abandonar la OTAN si no pagan cuota más altas los otros países. Estados Unidos cubre el 75% del gasto militar de la OTAN. Eso es un presupuesto bastante alto. Y bueno, dijo que si los otros países no colaboran más, podría considerar abandonarlo. También considera abandonar el acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que digamos que se hizo con otras potencias, con 6 potencias mundiales, y que llevó como 12 años negociarlo. Habla también de mejorar la relación de Estados Unidos con Rusia. Como ustedes saben, durante la campaña Donald Trump se mostró bastante cercano a Vladimir Putin. De hecho, fue el primero que lo felicitó el día de hoy. Habla de contar con Rusia para luchar en el conflicto en Siria. Lo último que les voy a repasar brevemente es el tema del medio ambiente. Bueno, Trump rechaza absolutamente el Acuerdo Climático de París. Él cree que el calentamiento global fue creado por y para los chinos para atacar la competitividad de las empresas estadounidenses, así que piensa cancelar los pagos de los programas de cambio climático de la ONU. Esto es lo que ha dicho. Ustedes ya vieron el discurso de hoy. Esto puede cambiar porque no es lo mismo el perfil de candidato que de presidente. Bueno, Gabriela, muchas gracias, Gabriela. Y bueno, son tantas cosas que están sobre la mesa, ¿no? Yo veía que ustedes, primero, Álvaro, te quería preguntar antes que nada, ¿tú conociste a Donald Trump en tus tiempos de diplomático? No, sí tuve oportunidad de conocer a algunas de las personas que me está sonando en este momento para ingresar en el gabinete. Bien, Ignacio hablaba de temas importantes también que quería conversar con ustedes, ¿no? Por ejemplo, Martín, les pregunto a los tres, ¿no? Estamos ante un presidente poderoso porque el republicano es el vicepresidente, ¿no? Más allá de que Donald Trump tiene el respaldo republicano. Se peleó con buena parte del Congreso republicano. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué les parece? Claramente el presidente de Estados Unidos, por el hecho de ser presidente y por tener la potestad de distintas órdenes ejecutivas, ya de por sí, por definición, es un hombre extremadamente poderoso. Es un poder limitado, acotado, en el marco de un Estado de Derecho donde hay un sistema judicial y un legislativo que en este caso es del signo político del partido que lo llevó a la Casa Blanca, pero no es el partido político que representa, él no representa claramente los valores republicanos históricos o fundacionales. De hecho, el liderazgo republicano le quitó el apoyo en mitad de la campaña y fueron varias las disputas que ha tenido públicas con los principales líderes, John McCain, Paul Ryan, por nombrar solamente un par. Es muy poderoso y va a estar limitado y que va a tener un buen contrapeso, un buen contralor. Muchas de esas políticas que estábamos viendo, que analizaba Gabriela y que enumeraba, tienen que pasar por el Congreso o por comisiones del Congreso. Y ahí va a estar el contrapeso o el control. Hay algunas que suenan realmente como muy fantasiosas, muy efectistas en una campaña, pero después para llevar a la realidad tienen que pasar por un proceso legislativo que no sé
no sé realmente si pueden. Claro, si y pueden. María, ¿tú qué Ese opinás? contrapeso que él dice es clave, ¿no? Y eso se vio con la reacción de los mercados hoy, en la mañana. Al principio, Tokio, las bolsas asiáticas, el peso mexicano, bueno, el peso mexicano sigue en caída, pero el resto empezó cayendo y después se recuperó, las bolsas europeas también. Entonces lo que se ve que se dieron cuenta rápidamente que hay un contrapeso, que hay un Congreso, que no, o sea, todas esas políticas que mencionaba Gabriela, no las podrá hacer sin todo ese apoyo de, bueno, digamos, sin el respaldo, sin la aprobación del Congreso. Entonces, eso es absolutamente clave. Entonces, sí es poderoso, es verdad, es poderoso, pero tiene atrás, hay todo un aparato. Es importantísimo también pensar quién va a poner como responsable en la justicia. O sea, todavía hay muchísimas preguntas, ¿no? Claro. Y bueno. Vamos a ver, Álvaro. No, por definición, el presidente de los Estados Unidos naturalmente es poderoso y si no, no estaríamos todos pendientes de esta elección así como lo estamos. Ciertamente no es esa persona a la que estamos acostumbrados a ver en las películas, que va con el botón rojo al lado y que hace temblar al mundo. Como toda democracia institucionalizada, los pesos y contrapesos son enormes dentro del sistema institucional de los Estados Unidos, y el poder que el presidente ejerce es sobre todo indirecto. Por ejemplo, ahora es muy probable que Trump designe al miembro que está faltando en la Corte Suprema de Justicia, que suplantaría al juez Scalia. Esa decisión va a tener un impacto enorme en la definición de las políticas públicas de aquí en muchos años, más allá incluso de la administración Trump. Y ese es un poder muy fuerte. Naturalmente, el liderazgo que ejerza en los próximos 2 años realineando al Partido Republicano detrás de su administración puede tener un impacto en las elecciones de medio término que van a tener lugar precisamente dentro de 2 años. Y eso, naturalmente, lo convierte en una figura sumamente importante. Es decir, su poder es indirectamente muy grande. Ahora, directamente puede llegar a terminar como ha terminado muchos presidentes, inclusive Obama en su primer periodo, maniatado por un Congreso hostil, por una Suprema Corte que no sigue sus lineamientos, o incluso por líderes regionales que pesa, un gobernador pesa también, y lo vamos a ver ahora en la composición del gabinete. Si en este gabinete el señor Trump logra integrar a un grupo importante de gobernadores republicanos, y ya hay algunos que están sonando que podrían terminar en cargos importantes, como el Secretariado de Estado, etcétera, ahí estaríamos viendo la conformación de una nueva alianza electoral dentro del Partido Republicano. Claro. Martín quería hacer una... No, a propósito de lo que decía Álvaro, correctamente, y en esa línea, ese es el juego que Donald Trump no está acostumbrado a ejercer porque es un hombre de negocios. Todo lo que ha negociado en su vida fue con otro signo y con otro valor, no en términos diplomáticos o no en términos políticos. Y es un juego nuevo en el escenario mundial, en un G8 o en una cumbre o negociando qué puede pasar con el Transpacífico y demás. Para él va a ser que le digan que no, que alguien le diga institucionalmente no está en tus capacidades y no lo puedes definir por ti mismo. Eso es la novedad para Donald Trump y realmente es donde queremos ver cómo reacciona. María quería decir algo más también. No, nada más que su tono también se moderó. Desde que, en el discurso de anoche todo el mundo lo esperaba y el discurso habló por primera vez de unidad. Dijo que era necesario que republicanos, demócratas se unieran y hoy mismo lo reconoció Obama también. Bueno, una breve pausa, porque me gustaría que me digan qué opinan con la región, qué va a pasar con Sudamérica, con Uruguay, qué va a pasar con Cuba, ¿el desbloqueo seguirá adelante o quedó por acá? Enseguida volvemos, amigas y amigos, ¿les parece?